Ok, buenos días todos, buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Hebreos capítulo 5, versículo número 1, por favor. Hebreos 5:1, estamos en una parte de la carta de los Hebreos de pura doctrina fundamental. Es la parte más amplia del Nuevo Testamento acerca del sacerdocio de Cristo. Es una parte fundamental que tenemos que entender, ya que es la parte donde la Biblia nos enseña que Él es nuestro intercesor delante de Dios. Y aquí el escritor de Hebreos, siendo judío, siendo hebreo, se extiende esto de una manera impresionante. Voy a dar lectura a los primeros 7 versículos, que es donde estamos, y vamos a continuar ya más profundo a partir del verso número 3. Dice Hebreos capítulo 5, verso número 1: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden, dice, de Melquisedec. Hasta ahí vamos a llegar porque es donde estamos. Obviamente tenemos que seguir adelante, pero aquí es donde estamos. Vamos al versículo 3. Ya el versículo 1 y 2, hace 8 días lo vimos ampliamente. Dice el versículo número 3, dice: por causa de ella, ¿de qué? ¿Cuál es ella? La debilidad. O sea, el sumo sacerdote del Antiguo Testamento era pecador. Por eso él, una vez al año, entraba 2 veces en un mismo, o sea, el mismo día, al lugar santísimo. Primero para ofrecer sacrificios por él y luego por el pueblo. O sea, eso es lo que hacía el sumo sacerdote, que viene de Aarón, los hombres, que ya lo vimos. Entonces dice: y por causa de ella, o sea, por su debilidad, por su pecado, debe de ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces, eran hombres que sabían y entendían el pecado del pueblo. O sea, cuando alguien iba a ofrecer un sacrificio para que Dios perdonara su pecado, pues se entiende, el sumo sacerdote, siendo hombre débil, entendía. Entonces, eso es lo que Él los está poniendo en la encarnación de Cristo. O sea, el hecho de que Dios se había hecho carne, nos está enseñando aquí bíblicamente que Dios conoce todas nuestras debilidades, porque Él está enseñándonos que Cristo, a través de su resurrección, su ascensión, ahí es donde inicia su labor sacerdotal, aunque ya estaba profetizado. Él es nuestro intercesor ante el Padre, conociendo todas nuestras debilidades. En una palabra así clara, es la gracia de Dios. O sea, Dios nos enseña a nosotros que Él nos entiende perfectamente, aunque sabemos que Dios, como creador, pues nos conoce perfectamente, pues Él nos creó, ¿no? O sea, es una parte importante, ¿no? Entonces, hablando del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, Él no tiene ningún problema al estar ante la presencia del Padre, ¿no? Pues es Dios mismo, ¿no? Pero tuvo que pagar el precio de la encarnación para que bíblicamente y legalmente, eso es bien importante, bíblicamente o legalmente, pudiera ser nuestro intercesor. O sea, Él mismo, siendo hombre, se ofreció como sacrificio. O sea, él hizo todo. O sea, él fue la propiciación, el sacrificio. Él es el sumo sacerdote, Él es todo, ¿no? O sea,
Pero Él mismo, al hacerse carne y ofrecerse como sacrificio, cumple los requisitos o las exigencias de Dios para perdonar, y al mismo tiempo Él, al resucitar, hace la parte de nuestro sumo sacerdote, de nuestro intercesor. Todo esto que estoy describiendo solamente se cumple en la persona de Jesucristo, en nadie más. Y esto que estoy hablando así tan sencillo, y me tardé 30 segundos, es la doctrina básica del cristianismo, que separa el cristianismo de cualquier pensamiento religioso del mundo. Porque nuestro intercesor está vivo, sentado a la diestra del Padre, y gobierna todas las cosas. Todo el pensamiento tiene un intercesor, ¿estás de acuerdo? Pero muerto. O sea, es un ídolo, no vive, no piensa, no sabe, no entiende. O sea, van y le lloran algo que no vive. ¿Sabes la diferencia del cristianismo? Es un detalle abismalmente enorme. O sea, la gente va a adorar sus ídolos muertos. Un ídolo que lo hicieron con sus propias manos, fíjate, a pedirle ayuda. ¿Y qué ayuda van a recibir? Por eso la gente vive en el desconsuelo espiritual, moral en el que vive. ¿Quién es el único que tiene el consuelo, la guía? El cristiano. ¿Por qué? Porque viene de un Dios vivo, un Dios que nos conoce a la perfección. Entonces esta doctrina es fundamental, ¿eh? O sea, esto separa así, como así abrió el mar rojo Dios, así separa todo pensamiento religioso, todo. Entonces, cuando Él viene y toma la forma humana, paga el precio de la encarnación. Se despojó a sí mismo siendo obediente, haciéndose hombre, ¿no? Y los enseña, si quieres anotarle ahí, que Él los entiende completamente. Él fue tentado en todo como nosotros somos tentados. ¿Qué nos enseña esto? Que fortalecidos en Dios, fíjate, tú y yo fortalecidos en Dios, podemos soportar toda la tentación como Él lo soportó. Y para que ese sacrificio fuera perfecto y ya no hubiera más, Él se ofreció a sí mismo. Pues esto es doctrina pura, ¿eh? Pues esto tienen que estudiarlo, tienen que meditarlo, tienen que ir a Dios, porque esto parte el agua de muchas cosas como creyentes, ¿eh? O sea, el pecado nos hace sentir que Dios no nos comprende, que Dios nos abandona, que a veces el pecado nos hace sentir que Dios como que se ensaña, cuando es puro pecado. Cuando estamos centrados en esta verdad, sabemos que lo que nos acontece es la consecuencia de lo que nosotros hemos hecho. Y la respuesta de Dios, nos guste o no nos guste, es su pura gracia. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos. O sea, son cosas bien diferentes, ¿eh? O sea, tú quieres que Dios te saque de la prueba y Dios no te saca porque Él sabe que necesitas estar en esa prueba. Porque si Él te da la salida, va a ser en vano. Pues por eso, aún dentro de la iglesia, este tipo de doctrinas fundamentales las rechazan. Quieren más de Dios que lo bueno, ir a Dios y orar y pararme de la oración y con la respuesta encima, ¿no? Es una falta de conocimiento enorme, que es el campo de trabajo de Satanás, ¿no? Entre más desconocemos quién es Dios, pues más Satanás gana ventaja, que vivimos en nuestros pensamientos. Vamos al texto de Isaías capítulo 53, verso número 3. Isaías capítulo 53, versículo número 3. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces Cristo en su humanidad conoció el hambre, la sed, el cansancio. Él soportó el desierto. Y Él por eso los conoce perfectamente, ¿no? Él vivió el rechazo de la gente, la traición, el abandono. Pero Él, ante todo eso, aquí está la enseñanza para nosotros. Siendo un hombre, si era divinamente Dios, pero es nuestro modelo. Ante todo eso, Él afirmó su rostro y siguió adelante. Porque Él venía a hacer la voluntad del Padre. Aquí tenemos que aprender muchísimo nosotros. ¿Por qué no soportamos la tentación? ¿Por qué el desierto nos cansa, nos desanima por el pecado que hay en nosotros? ¿Sabes cuál es el pecado? Dejar de confiar en Dios, dejar de ver a Dios, dejar de creerle a Dios. Eso nos desanima, nos cansa. Y dice el verso número 4, vamos adelantando. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, fíjate, como lo fue Aarón. Y aquí él va a entrar en un tema de la justificación bíblica, ¿sí? Del sacerdocio de Cristo. Porque él no viene de la tribu, él no viene de la tribu de Leví, él viene de Judá. Y Dios, a través de Aarón, había establecido el sacerdocio de la tribu de Leví, pero había un sacerdote antes que Aarón, bíblicamente, que es el que aparece con Abraham. Y ese sacerdote antes que Aarón, que es Melquisedec, era al mismo tiempo sacerdote y rey, antes, o sea, siglos antes. Entonces, a partir del verso número 4, el escritor de Hebreos le va a enseñar, sobre todo a la cultura hebrea, judía. A nosotros no tiene mucho cuestión de rechazo, porque hemos oído y hemos entendido desde que nacimos espiritualmente que Jesucristo es nuestro abogado, nuestro intercesor, o sea, para nosotros no tiene, pero para ellos sí, porque para ellos era imposible que alguien que vendría de la tribu de Judá, nacido en carne, pudiera tener el sacerdocio, porque había sido entregado a través de la tribu de Leví, a través de Aarón. Entonces, por eso al final del verso que leímos, del verso número 6, dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Ahí está escrito, pero vamos por partes. ¿Por qué? Porque jamás Cristo usurpó el lugar de nadie. O sea, él jamás se atribuyó algo personalmente. O sea, aún el sacerdocio, ¿sí? Él no se lo atribuye. Es más, de hecho, ningún lugar, otro lugar de los escritos del Nuevo Testamento está tan amplio el sacerdocio de Cristo como aquí en Hebreos. Prácticamente es el único lugar. De hecho, en ningún otro lugar vamos a leer que Cristo fue nuestro sacerdote ampliamente. Habla de nuestro intercesor, habla de nuestro abogado, pero aquí lo aclara. Entonces vamos a hacerlo por partes para entender, ¿no? Porque hay que entender que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, y dentro de la voluntad del Padre, al que lo envía, era establecerlo como sacerdote, aunque ya proféticamente estaba. O sea, es algo que ya estaba hecho. Hebreos 5:4, la palabra, cuando dice aquí, y nadie, sino el que es llamado, esa palabra llamado, significa de la manera, así como. Ahora, esto aquí, pues primeramente a nosotros nos bota, porque vivimos en tiempos a donde nosotros a nuestras autoridades las escogemos de manera democrática, ¿no?
O sea, es lo primero que nos vota, ¿no? O sea, todo lo que es autoridad en nuestro contexto político, social, cultural, ¿sí? Que traemos, pues los escogemos, ¿no? Olvídate de todo lo demás, eso a nosotros no es tema para nosotros. Entonces, cuando hablamos del liderazgo en la iglesia, cuando hablamos de la autoridad de que viene de parte de Dios, creemos o pensamos que podemos escoger nosotros, ¿no? O sea, ahí es donde entra la soberanía de Dios, así, ¡pum! Él ha constituido y siempre ha constituido el liderazgo desde todos los tiempos. En este caso, sí, Él constituyó a Aarón a través de la tribu de Leví. Y él daba, recuerden que Él daba a los profetas, les daba la autoridad de gobernar sobre el pueblo, al sumo sacerdote, que era donde el pueblo venía. Y cuando el pueblo se cansa de eso, es cuando le piden un rey, ¿no? Ya la historia la sabemos, ¿no? Entonces Dios dice, pues dales un rey, les da a Saúl, ¿no? Y de ahí viene los reyes, ¿sí? Y hasta la ausencia de los reyes, ¿no? Entonces, ahí viene, en esa parte histórica, es cuando se separa la intercesión, que es el sacerdocio, con el gobierno, que eran los reyes, o sea, desde ahí. Pero sin embargo aquí, el sacerdote era el representante del pueblo ante Dios. Pero este representante no era elegido por el pueblo, sino era nombrado por Dios. Él nombra a la tribu de Leví y Aarón y toda su descendencia de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios aquí? ¿Sí? Esto que estoy hablando, de que Él escoge, fíjate, la autoridad dentro de la iglesia, dentro de su pueblo, es una manifestación de la gracia de Dios. Porque Él sabe quién es capaz de gobernar correctamente. Eso es algo que a nosotros nos cuesta trabajo, ¿no? Porque cuestionamos por nuestro pecado la voluntad de Dios. O sea, cuestionamos lo que Dios hace. Para nosotros, algunos pueden ser incapaces, incompetentes o no dignos, pero para Dios son. Entonces, eso es bien importante entenderlo, ¿eh? Entonces, pensamos que nosotros podemos negociar con Dios este punto. Y es algo innegociable. Los dones que Dios pone en la iglesia, en los hombres y mujeres, no son negociables con nadie. ¿Por qué? Porque aquí es donde, en esta parte de establecer el liderazgo, en el caso de Aarón, estamos hablando, Dios está mostrando su omnipotencia, su omnisciencia. Él sabe todas las cosas. Entonces, ante eso, escúcheme bien, no podemos revelarnos nosotros a la autoridad de Dios. Hay que aprender a reconocer lo que Dios ha establecido. Y eso es su gracia, su misericordia a nosotros. Fíjate, si así estamos como estamos, imagínate que no hubiera autoridad. Si tenían autoridad, vivimos como vivimos. Imagínate sin autoridad, ¿no? Entonces, el que administra los bienes espirituales es alguien designado por Dios. Alguien que es designado por Dios. Entonces, todos los dones que Dios reparte es algo que es administrado y establecido por Dios. Y tú, ni yo, ni nadie tenemos la capacidad de cuestionar lo establecido por Dios. O sea, lo hacemos en plena rebeldía. O sea, lo hemos hecho, ¿no? O sea, todo lo hemos hecho alguna vez. No estamos de acuerdo, no nos gusta, lo que tú quieras. Es pura rebelión. Porque el verdadero hijo, el verdadero entendido, que vive y entiende la soberanía de Dios, se somete a eso. Porque Dios es sabio, Dios es perfecto. O sea,
Dios reparte, Él da los dones a los hombres, ¿no? Como Él quiere. El llamado al ministerio lo hace Dios, no lo hacen los hombres. Ya ves que hoy inclusive este sistema político de democracia en muchas congregaciones lo rigen, ¿no? Se juntan y determinan quién va a ser el sucesor y dices, pues, no hay nada más fuera de la verdad bíblica, ¿no? No, es algo que viene establecido por Dios. Entonces, hoy exactamente, en el mismo tiempo, este principio lo debemos aplicar a la iglesia del presente. El que escoge soberanamente y pone dones en la iglesia es Dios. Y nosotros tenemos primeramente que reconocer los dones en nosotros para ponerlos en función, ¿no? Y reconocer los dones que Él ha otorgado hacia los demás. Eso habla de vivir y entender la soberanía de Dios. Entonces, mira, vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 12, verso número 11. Primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo número 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él, que dice, quiere. A ver, yo quiero que meditemos un poquito esto, porque esto es serio, ¿eh? La autoridad es establecida por Dios. Y todo lo que yo haga para faltar esa autoridad es rebelarme a la voluntad de Dios. Hoy es el pan de todos los días, ¿eh? A mí no me gusta esto, yo me rebelo. No me gusta lo que alguien hace, yo me rebelo. ¿Qué ha traído eso a la iglesia moderna? División, caos, conflictos, seriamente. ¿A cuántos conoces que no están de acuerdo aquí? O pongo el ejemplo aquí, se van, se llevan gente y ponen su propia congregación. ¿Cuántos conoces? La lista es interminable. Y todos dicen que es la voluntad de Dios. Todos dicen, no, es que a mí Dios me habló. Y se llevan a la gente en mentiras, en engaño, pero dicen que es de Dios. No. O sea, cuando Dios levanta a alguien, Él pone a la iglesia misma el reconocimiento de eso. No necesitas ir a robar a nadie. Y es por eso hoy, con el afán de protagonismo, las ambiciones personales, ha traído todo lo que es hoy, de veras es algo lamentable, ¿no? Hay una falta de ética dentro de la iglesia tremendamente. Prácticas totalmente fuera de la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿qué nos enseña aquí lo que estamos viendo en el verso 4? Nadie toma para sí honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue, fíjate, y se va a la escritura, que fue Aarón. Ahora, Aarón fue cuestionado, sí. ¿Qué pasó en el capítulo 16 del libro de Números? ¿No se levantó Coré y sus compañeros diciendo, ¿por qué nomás Aarón si también nosotros podemos? ¿Qué nomás Aarón tiene la posibilidad de ir a Dios y que Dios le hable a él, nomás a él? ¿Y qué pasó con Aarón? Y todos los que estaban con él. Ahora, dijeras, yo no he visto en el Nuevo Testamento que Dios haga eso. Pero si vieran las condiciones que muchos viven hoy por esa rebelión en su corazón, tremendo. Lo que hoy viven ellas personas, porque no se están revelando a la voluntad de los hombres, se están revelando a la voluntad de Dios. Y por otro lado le dices que es tu Dios. O sea, por un lado te revelas y por un lado vas y le suplicas que te ayude. Tú dime. O sea, una mente sensata, con sensatez dice, ¿se puede? Con un poquito de sensatez dice, pues no se puede.
Es como si dijeras, voy a ahorrar, y te metes el dinero a la bolsa y vas y compras todo lo que no necesitas. Pues qué ahorro tienes. Pero ¿qué quita la sensatez de la mente y del corazón? El pecado. El pecado. Y es algo tremendo, ¿no? ¿Qué le pasó en ese tiempo a Coré y sus compañeros? Ellos querían el lugar de Aarón. ¿Y qué le pasó? Pues capítulo 16 del libro de Números. La historia ahí está, la sabemos. Entonces Dios se reserva el derecho soberano de constituir el liderazgo dentro de su pueblo, desde el Antiguo Testamento y hasta el presente. Y es bien importante. Por eso dice, y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios, como lo fue, dice, Aarón. Que no depende de talentos, no depende de carisma, depende de la voluntad de Dios. Y la verdad, qué trabajo nos cuesta a ti y a mí vivir bajo el gobierno de Dios. Hay rebelión en nuestro corazón, seria. Por eso Él aclara a partir del versículo 5 y el versículo 6, que es donde vamos a estar ahorita. Él aclara que ni Cristo, fíjate, siendo el Hijo de Dios, o sea, ahí mismo lo dice, tú eres mi hijo y yo te engendré hoy, o sea, con esa autoridad, Él tomó ese privilegio del sacerdocio para sí mismo, sino que fue otorgado por el Padre desde tiempos, desde la eternidad. O sea, dentro del plan de redención, dentro de todo lo que es la salvación, la encarnación, su ministerio, la ascensión, estaba contemplado en el gobierno de Dios el sacerdocio de Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que a Dios se le escapa algo? No. O sea, ¿alguien se le infiltró un falso? Ahora, sí, yo no estoy diciendo que hay gente que se atribuye ese llamado y hacen lo que hacen. Pero si tú escuchas un poquito lo que hablan, pues tú inmediatamente, siendo creyente, te das cuenta que pues, está ajeno a todo lo que es Dios, ¿no? Obviamente, pues cada quien con su género, ¿no? O sea sí es bíblico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el verso número 5? El autor afirma claramente que Cristo, el que murió en la cruz, el que resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre, es nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Algo que Él mismo no se atribuyó a su persona, sino que fue otorgado por el Padre dentro del plan de redención. Ahora, tenemos que ver cómo aquí divide el autor de Hebreos el gobierno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, pero al final sabemos que todo es uno, un Dios. Ahora, si quieres que te explique más, no los dé. Nos rebasa totalmente. Entonces dijo que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, aquí este versículo 5 y 6, como dije hace un momento, a nosotros como gentiles a 2000 años de distancia, ajenos a todo esto, pues no nos afecta mucho. Hemos oído, hemos crecido espiritualmente, sabiendo o entendiendo o escuchando el sacerdocio de Cristo. Pero no, para un judío, decía, no puede ser. O sea, no puede ser. Porque Jesús venía de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Y Dios había establecido el sacerdocio sobre la tribu de Leví. Entonces, para muchos decían, no puede ser.
O sea, ¿cómo es el sumo sacerdote? ¿Cómo puede ser? No puede ser esto. Inclusive, ningún otro escritor del Nuevo Testamento habla tan ampliamente de este tema como el escritor de Hebreos, que no es Pablo, ¿eh? O sea, no sabemos el nombre de esa persona. Se entiende, como lo he dicho, que fue uno de los que aquella vez se convirtió en la conversión de muchísimas personas, ¿no? Cuando Pedro predicó y hubo conversiones enormes de 4,000, se entiende, ¿no? Porque era una persona que conocía. Entonces, él hace esa función de entregarse como ofrenda en la cruz, como sacrificio, como cordero provisto por Dios. Entonces, él hace toda la labor. Él es el sumo sacerdote y al mismo tiempo es la ofrenda, ¿no? Entonces, por eso el escritor de Hebreos empieza a tomar una base, empieza a tomar dos salmos que son esenciales. Vamos al Salmo capítulo 2, versículo número 7. Salmo número 2, versículo número 7. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré, dice, hoy. Salmo profético, mesiánico totalmente, ¿no? Está hablando de quién, de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos enseña la Escritura? Que Cristo siempre buscó hacer la voluntad de Dios y nunca para hacer la suya ni para honor del mismo. Y él mismo lo habla, él mismo lo aclara, el Señor mismo con su propia voz. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 8, versículo número 54. Juan 8:54. Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería yo mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo, dice, sus palabras. Juan 4:34, por favor. Juan capítulo 4, versículo número 34. Jesús les dijo, mi comida es el que haga la voluntad del que me envió y acabe, dice, su obra. Entonces él vino a hacer la obra perfecta, a ofrecerse como sacrificio, para que ese sacrificio contara en el momento de su resurrección, de su ascensión, para que en ese momento fuera constituido nuestro sumo sacerdote. Pero nunca lo hizo para él mismo, todo lo hizo para la gloria de Dios. Ahora, Pedro, el apóstol Pedro, lo reconoce. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo número 32. Estamos hablando del Pentecostés, bueno, yo me refiero de la conversión que se habla, que pudo haber sido esta persona que escribe Hebreos. Hechos capítulo 2, versículo número 32. Dice, y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis, dice, y oís.
Entonces fíjate, vamos a entender esto. Primeramente, Cristo no se resucitó a sí mismo. ¿Quién lo resucita? El Padre. Entonces tampoco el lugar donde Él está sentado a la diestra del Padre es algo que Él se haya atribuido a sí mismo. ¿Quién se lo da? El Padre. ¿Por qué? Por su obediencia. Y el derramamiento del Espíritu Santo lo hace el Padre por la obediencia del Hijo de Dios. Y todo esto nos da a entender que Él nunca buscó la gloria y la honra para sí mismo, sino que vino a hacer la voluntad de Dios, y al cumplirla cabalmente, el Padre le da todo ese honor y toda esa gloria. Estamos viendo quién es nuestro sumo sacerdote, quién nos conoce. O sea, como yo decía un momento, nosotros vamos, la gran diferencia del cristianismo es que vamos a un Dios vivo, verdadero, que nos entiende, que nos escucha, que es real. No lo vemos, no lo sentimos, pero sabemos que está. Ahora, ¿cómo te explico eso? No lo sé, pero tú lo sabes también. Y la gente va a un ídolo y dicen que todos los caminos conducen a Dios. O sea, ¿te fijas hoy lo nuevo? O sea, ¿sí estás entendiendo así la noche y el día? Ahora, ¿qué trabajo nos cuesta salir de la idolatría y entender que al Dios que vamos y oramos y suplicamos nos está escuchando? Pero que no nos va a responder conforme a nuestros deseos, Él va a responder soberanamente. Es más, hasta su silencio es soberano. Es la fe. Pero la fe no es ciega, no es hueca, no es inútil. La esperanza no avergüenza. Pero hoy la iglesia está en otras cosas. Por eso, desde ahí empieza la rebelión a la autoridad. Hago lo que quiero, yo necesito el protagonismo, el egoísmo. Yo quiero ser pastor, y yo, ¿por qué no voy a estar en lugar de él? Yo me autoproclamo. Y claro, va a haber seguidores que están igual o peor que él. O sea, aquí hay que cuidarse cada quien. Porque un corazón correcto sabe que a lo mejor no es de mi parecer, a lo mejor no me gusta, a lo mejor, no sé, pero es alguien constituido por Dios. Y yo sé que es soberano Dios. Vamos a la carta de los Filipenses, capítulo 2, verso número 5. Carta de los Filipenses, capítulo 2, versículo número 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de la que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Fíjate, esto era un canto de la iglesia primitiva, y Pablo lo toma, lo enriquece y lo plasma en su última carta. ¿Te fijas la diferencia de pensamiento que había en la iglesia? Por eso dice que regresemos a las sendas antiguas, ¿no? A la iglesia verdadera, a la iglesia, o sea, no a las costumbres, sino cómo pensaban, cómo vivían, cómo tenían el concepto de la autoridad, del liderazgo de Dios, la soberanía de Dios, cómo tenían el concepto en la iglesia primitiva de amarse unos a otros. Eso es lo que debe. Por eso, ¿qué le dijo el Señor? Los profetas y los apóstoles, vamos a lo que ellos enseñaban. Entonces, aquí del verso número 6, 5,
No está hablando del sacerdocio, pero está dejándonos claro que Cristo es el Hijo escogido por Dios. Aquel que vino a ofrecerse como sacrificio. Aquel que vino a entregar su vida para hacer el sacrificio que iba a cumplir con todas las demandas de la justicia del Padre. Ya no el simbólico, ya no el animal, sino ya iba a ser el sacrificio perfecto. O sea, de ahí, no, es que es visualmente lo que sucede. Hay congregaciones que se juntan para hacer el sacrificio. Eso lo hace el catolicismo. Cada vez que pasan el domingo, ellos apuntan a eso, cuerpo de Cristo. Una sola vez, sí. No, y yo cuando les hablo esto en el domingo, muchos vienen ahí y se me quedan viendo diciendo, pues que no has dejado tu idolatría. Eso es ocultismo, son cosas que meten para que te hagas sentir bien. O sea, vives como quieras, vas el domingo, te comes el cuerpo de Cristo y ya estás del otro lado. Dime dónde dice eso. Si eso lo dijera la Biblia, pues lo hacemos todos, ¿no? Una vez y para siempre. Perfecto. No hay otro más. Y ya lo leímos, y eso le dio lugar para que Dios, el Padre, lo estableciera sobre todas las cosas. Romanos capítulo 1, verso número 4. Romanos 1, 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Ahora fíjate, a ver, vamos a entender esto. ¿En qué momento fue hecho públicamente la naturaleza de Jesucristo? En el momento de su resurrección. En ese momento que el Padre lo resucita, se separa de todo. O sea, fue hombre y caminó entre los hombres. Fue humillado, fue todo lo que... Muere como los hombres, pero sin pecado. En el momento de la resurrección es donde se constituye todo la grandeza de Dios. Y es donde parte la iglesia, donde viene todo. Entonces, regresamos al texto, ¿sí? Verso número 5 dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Entonces la resurrección es la declaración fehaciente que viene de parte de Dios. Nadie es el primogénito entre todos. Sí, resucitó Lázaro y se volvió a morir. Pero el único que resucita y vive hoy es Cristo. Y ha sido glorificado. Ahora, ¿qué significa? Yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo. Está hablando de la eternidad. Ay, ¿cómo te lo explico? Nuestra mente es finita y es difícil. Por eso el autor de Hebreos primero establece la divinidad de Cristo, ¿no? Y todo esto está en el plan perfecto de Dios. Todo esto estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces podemos decir, ya aquí bíblicamente, que el sacerdocio de Cristo está en la eternidad de Dios. No fue algo que el Padre se inventó a última hora. Pero ¿cuándo empieza sus funciones sacerdotales? Cuando resucita de entre los muertos. Por eso dice que Él abrió un camino nuevo y vivo para nosotros. Fíjate. Esa expiación fue perfecta.
En el momento de la ascensión, que llega al trono y se le da toda autoridad, pues en ese momento se plasma plenamente su sacerdocio, el intercesor. Ya lo dije, es lo que separa visualmente de todo pensamiento religioso, de cualquiera, el que quieras. Por eso el cristianismo es la verdad sobre todas las cosas. Pero no podía empezar su ministerio sacerdotal, fíjate, hasta que no hubiera un sacrificio que justificara ese ministerio. Y para que fuera perfecto y una vez para siempre fue el suyo. Es tremendo esto. Pura doctrina, oye. O sea, es pura doctrina, pura del cristianismo. Así, fundamentos, pilares. O sea, tenía que haber un sacrificio. Dios lo estableció así. El pago del pecado es la muerte. ¿Sigue vigente? Sí. ¿Seguirá vigente? Sí. Hasta que Cristo venga y erradique todo eso, haciendo un juicio sobre las naciones. Entonces, su ascensión hace que Él entre, traspasa los cielos y entra al lugar santísimo. Y es donde empieza en plenitud la obra sacerdotal de Cristo. Es donde el escritor de Hebreos utiliza la cita del Salmo 2 que leímos. Entonces, lo declara hijo y sacerdote. Por eso, para justificar eso bíblicamente, que Dios jamás va a hacer algo fuera de que está escrito, o sea, todo está escrito, jamás se va a salir de lo que Él ya dijo. Vamos al versículo número 6, nomás lo voy a mencionar y lo voy a dejar ahí porque tenemos que escudriñarlo fuertemente, porque es la base de todo, ¿no? Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué está citando? Vamos al Salmo 110, versículo número 4. Totalmente un salmo mesiánico. Salmo 110, verso número 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Qué impresionante. Ya no nos da tiempo de profundizar más en este texto, porque quiero dentro de 8 días plasmarlo y abrirlo plenamente. Porque este texto nos va a enseñar muchas cosas en el presente. Abraham, siendo nuestro padre de la fe, él reconoció el sacerdocio de Melquisedec y fue y se arrodilló y diezmó todo a Dios. Por eso siempre les hemos dicho, todo lo que tengas de duda en tu caminar como creyente, todo, no vayas con los hombres, ve a Dios. Ve a Dios. Porque si vas con los hombres, ellos te van a responder conforme a lo que quieres oír. Ve a Dios. Pregúntale a Dios. Tengo dudas sobre esto, Señor. Pero ve con un corazón contrito y humillado, que Dios no rechaza. Porque si tú vas a Dios con la respuesta ya en tu corazón, pues te dejan tus pensamientos. Porque no entras al lugar santísimo. Pero ve a Dios, todas las dudas que tengas, todo lo que tengas en cuanto a la congregación, en cuanto al gobierno, en cuanto a la doctrina, aunque no hayas entendido, Señor, háblame. Pero ¿qué es lo nuevo? Vas y buscas a quien quieres escuchar. Y ese te va a responder conforme a lo que tú quieres. Porque jamás Dios se va a equivocar. Y es algo que hoy se ha olvidado. Públicamente hoy está tremendo esto. Que queremos escuchar a quien queremos escuchar. Sí, ve.
¿Vas a tener esa respuesta? Sí. Pero es tu propia mente, tu propio corazón. Mas no es la voluntad. Ya voy a poner más un ejemplo. Dios te llama a perdonar. ¿A quién? Al que tú escojas. Ahora voy a subir el listón. ¿Dios te da las reglas de cómo debe ser ese perdón o tú escoges cómo perdonar? O sea, te perdono pero ya no te hablo. ¿Te fijas? Ahora, cuando hablo del perdón y esto, pues las tripas se empiezan a retorcer por dentro, ¿no? Y te empiezas tú, es que usted no sabe lo que me hizo, y pues, como no se lo hizo usted, bla, 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 bla. Entonces pasa Dios así y te quedas afuera del lugar santísimo. Y al que escuchas es aquel que te susurra y hace que tus pensamientos, propios pensamientos, se afirmen en ti. Y sales de ahí diciendo, sí, Dios me dijo que no te perdonara y que si te perdono, pues a ver qué hacemos. Ya estamos. Esa es la tristeza en la cual hoy, fíjate, es algo que como creyentes de poder ir a Dios y pedirle a Él, debería ser la base de nuestra vida espiritual. Y hoy, por nuestro egoísmo, por nuestra dureza, lo despreciamos. ¿Qué es la respuesta? De hecho, vamos a terminar Romanos. Mañana voy a dar el aviso por dónde vamos a andar. Pero viene fundado a eso. Hay una parte en la Biblia, una carta, una epístola, que nos enseña que en Él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él. Todo. La fuente de la riqueza espiritual a nuestra vida. Porque dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación. Ya saben por dónde vamos a andar. El que sabe, ha leído la Biblia y sabe de qué epístola o carta estoy hablando. Ya en unas semanas estaremos ahí. Porque es necesario ir a la fuente y decir, Señor, necesito. En ti están todos los tesoros. No en fulano, no, mira, no en la doctrina. Para muchos la doctrina es más importante lo que Dios dice. No, en Él, en mi relación con Cristo. Si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana. Vamos a seguir ya prácticamente terminando el capítulo 15 de hecho vamos a terminar el capítulo 15 de Romanos, vamos a iniciar el 16. Ya estamos hacia un suspiro. Recuerden que en una media hora viene Mujeres de Fe y por la tarde, hoy por la tarde, reunión de jóvenes, 3:30 de la tarde. Sí, traigan a sus jóvenes, papás, adolescentes, traigan a sus jóvenes. Dios les bendiga y si Dios nos da vida, nos vemos mañana.